Hola, el tema de hoy va a ser cómo poner límites a mi familia. Eh, este tema es un tanto complejo debido a que eh, tanto estoy inmiscuido yo como las personas que amo, las personas que quiero y las personas que me aman, que son mi familia, mis padres, mis hermanos, las personas que yo considero mi familia. Eh, Muchas veces existen familias en donde los padres eh, deciden qué quieren, qué deben de estudiar los hijos, a qué se deben dedicar, pero mientras vamos creciendo vamos encontrando el gusto por diferentes cosas. A lo mejor queremos estudiar algo diferente que nuestros padres o queremos dedicarnos a algo totalmente diferente a nuestros padres y entonces eh, van chocando ya sean las generaciones o los conceptos de ya sea el trabajo, la felicidad, el dinero, etcétera. Entonces, puede llegar a un punto en el que exista conflicto con nuestra familia por situaciones que realmente eh, son de importancia para nosotros y que al final de cuentas nosotros somos los que vamos a tener esta vida y entonces a veces puede ser complicado em, poner un límite a lo que quiere mi familia con lo que quiero yo. Eh, y muchas veces incluso pareciera que no existe un límite o no existe individualidad dentro de la familia, sino se comporta como un solo ser. Lo que vamos a hacer en esta tirada, vamos a utilizar de igual forma un nombre al azar que nos vaya a ayudar a que fluya la tirada. Eh, Vamos a utilizar al nombre de Santiago y por otro lado una carta que represente a la familia de Santiago, independientemente del número o de las personas que puedan ser. Eh, en cuanto a familia me refiero a lo que cada persona eh, considere que es su familia. Incluso existen hoy en día diferentes conceptos de lo que es la familia. En mi caso muy particular, eh, yo creo que la sangre no hace a la familia. Em, lo que hace la familia es em, diferentes cuestiones, momentos, el apoyo, estar en momentos tristes, en momentos felices, en decirnos que estamos haciendo las cosas mal, a apoyarnos cuando estamos haciendo las cosas bien. No tiene, para mí, no tiene que ver muchas veces con la sangre, sino eh, con diferentes aspectos que yo considero eh, que conforman mi familia. Una mascota puede ser parte de tu familia. No necesariamente porque una persona tenga la misma sangre que yo, signifique que inmediatamente va a ser mi familia, que lo voy a querer y que voy a confiar en esta persona. Creo que esas cuestiones eh, uno se las va ganando de cierta forma. Pero vamos a ver a Santiago y a la familia de Santiago. Ok, ha llegado un punto en el que necesita exteriorizar las cosas y por el otro lado el exterior, alguna situación lo ha llevado a
encontrar esa diferencia entre su familia y él. Muchas veces nos preocupamos mucho por lo que nuestra familia piense de nosotros. eh, y básicamente es eso, son pensamientos que llegan a nosotros, pensamientos que tenemos y que muchas veces son ilusiones. Por poner un ejemplo, si nuestra familia se dedica a ser contadores y por algún motivo quiero estudiar arte, eh, y vamos a suponer que engaño a mi familia y les digo que estoy estudiando igual contaduría, pero en realidad estoy estudiando arte. A lo mejor lo que yo pienso es de que no me van a entender, em, que no lo van a permitir y que lo que debería de hacer es engañarlos porque no me van a dejar ser libre. Y pueden darse las dos situaciones en la que eh, tenía razón y mi familia no me apoya, no está a gusto con lo que estoy haciendo, y puede llegar el caso contrario en el que todos los pensamientos que yo tenía realmente no tenían fundamento. La familia, a fin de cuentas, eh, nuestra familia, nuestro núcleo familiar y las personas que realmente nos aman, no importa lo que hagamos o lo que decidamos hacer, ellos nos van a apoyar. Eh, a veces creemos que si cometemos un error no nos van a apoyar, si vamos en contra de lo que ellos piensan, se van a dejar con nosotros. Eh, Pueden ser diferentes extremos, desde que renuncié a la carrera y entonces tengo miedo de decirles porque me van a correr, ya no me van a apoyar o van a estar enojados conmigo, o algún punto más extremo que involucra más personas, ¿no? A lo mejor em, alguna chica, mientras estudiaba se embarazó y entonces ya sea y decide tener al niño, al bebé, y vamos a suponer que lo abandona su pareja y entonces no les quiere contar a sus padres o incluso huye de la casa o se va a vivir con un amigo, con una amiga, por temor a que que sus padres corran a la hija con todo y bebé. Y, pero realmente la familia, la familia que nos ama, siempre va a estar con nosotros y es posible que se enojen eh, por la situación, que no estén de acuerdo, pero si realmente nos aman, nos van a entender, y va a pasar esta etapa de enojo o de desagrado o de no estar de acuerdo con nuestras decisiones o con nuestros actos, pero a fin de cuentas nos van a apoyar porque nos aman y lo que quieren es vernos felices y entienden que a pesar de que nuestras decisiones puedan no ser las correctas, a fin de cuentas, eh, si nos aman lo suficiente, nos van a dejar que cometamos nuestros propios errores. Ellos ya vivieron y entienden la vida de una forma diferente a través de la experiencia y, e incluso cuando fallamos o cometemos errores, nos van a dejar cometer esos errores porque es la única forma de aprender. Em, no, no nos van a abandonar porque realmente nos aman. Obviamente existe lo contrario, ¿no? Familia, por eso menciono el caso de no por ser consanguíneo es tu familia.
en mi personal punto de vista. Pueden haber padres o madres que por diferentes situaciones realmente no les interesan sus hijos, no les interesa su familia. A lo mejor encuentran otra pareja y forman otra familia y dejaron de ver a sus hijos durante mucho tiempo y llega el punto en que realmente no les importa lo que le pueda pasar a sus hijos. No les interesa su futuro o su bienestar. Entonces, eh, en ese caso, pues realmente eh, mi pensamiento es que si mi padre me abandona y decide no regresar nunca, pues no es mi familia, independientemente de que tenga mi sangre, es un extraño. No, la sangre no lo convierte mágicamente en mi familia, lo convierte en mi padre biológico, ¿no? Pero no en mi familia. Y en este caso, Santiago, creo que mm, en el caso específico de Santiago, creo que ha vivido bajo las ideas de sus padres, eh, bajo los conceptos de sus padres, ya sean de el trabajo, el amor, la felicidad. eh, y él a través de la experiencia ha ido encontrando nuevos conceptos, nuevos ideales, nuevas metas, nuevos gustos, pero él cree que de alguna forma no lo van a apoyar, que él se siente tal vez incluso apartado de su familia, a lo mejor cree que no pertenece, se siente diferente a la familia, pero precisamente es eso, así como existen seres humanos, así existen diferencias. No porque una familia sea católica, todos tengan que ser católicos. No porque una familia le guste la medicina, todos les van a gustar la medicina. Eh, Dentro de un grupo siempre va a haber diferencias. No pueden ser, no son un mismo ente orgánico y biológico, son entes orgánicos y biológicos diferentes. Eh, en la biología, en lo más básicos, son similares, iguales, pero en cuanto a los sentimientos, a los pensamientos y las acciones, pueden ser totalmente diferentes. Eh, no debemos tener esa idea de que la familia está conformada por personas que son iguales entre ellas y que los descendientes van a tener que ser iguales a este núcleo familiar. Lo que ocurre es de que somos diferentes unos de otros. Incluso entre propios esposos pueden ser diferentes, los hijos pueden tener ideas diferentes y entonces tenemos como hijos tal vez la falsa em, concepción de que tenemos que ser iguales a nuestros padres y como somos diferentes nos sentimos excluidos, nos sentimos que no pertenecemos a la familia y en algún punto nos sentimos solos, sentimos que no encajamos, sentimos mm, que no pertenecemos a esta familia y entonces entramos en una crisis. Eh, los límites los puede tener no solo de la familia hacia nosotros, sino nosotros hacia nosotros mismos. Poner un límite significa sencillamente que somos entes diferentes. Nuestra familia y nosotros somos entes totalmente diferentes y que no tenemos que ser iguales, que podemos ser diferentes, pero
partiendo del principio de que eh, no por ser diferentes estamos excluidos. Eh, no por ser diferentes vamos a estar solos. A veces eh, esa diferencia nos hace eh, sentirnos solos y empezar a buscar grupos que sean más parecidos con nosotros, pero podemos encontrar un grupo en el que seamos parecidos, que compartamos las mismas ideas, pero no necesariamente van a buscar el bienestar mío, no necesariamente me aman realmente, no necesariamente me apoyan. Y entonces eh, buscamos cariño con los que se parecen a nosotros. Sin embargo, eh, muy probablemente esto no va a pasar. Quien nos va a apoyar siempre es la familia que nos ama, la familia que nos acepta, seamos diferentes o no. A veces la aceptación tiene que venir de nosotros mismos. Eh, si parece que no somos aceptados en nuestra familia, puede ser solo en la superficie, puede ser por las ideas que tenemos, pero al final debemos confiar en que la familia que nos ama nos va a aceptar al final de cuentas como somos y con nuestros errores. Em, para darle un darle un mejor matiz a esta situación. Eh, esta vez voy a utilizar runas que nos van a ayudar también a entender un poco mejor eh, esta relación y esta situación. Ok. Ahora, lo que me dicen las runas respecto a Santiago em, es que probablemente él mismo de alguna forma se ha aislado. em, Muchas veces le damos más importancia al exterior que al interior. Eh, a veces parece que nos apoyan nuestros amigos o a lo mejor nos apoyan nuestra pareja y entonces a veces le damos más peso a los demás que nuestra propia familia. Em, Puede ser que nos apoyen em, económicamente, moralmente, pero lo que me dice un poco la runa es de que em, debemos aprender a diferenciar ese apoyo. Me refiero a que em, nos pueden prestar dinero, nos pueden apoyar moralmente, pero cuando realmente necesitamos em, que estén ahí o que no, ni siquiera que nos ayuden, sino solo que nos escuchen, no siempre nos escuchan o no siempre nos van a apoyar en momentos de crisis. Puede ser que nos presten dinero, eh, pero no tienen tiempo para escuchar nuestros problemas o tal vez no tienen la disposición ni el amor hacia nosotros como para escucharnos, para aconsejarnos o para entendernos. Mm, Tiene que ver con el, los diferentes niveles de necesidad. No es lo mismo, eh, si lo pongo en otros términos, no es la misma la necesidad que tenemos, por decir, de comprarnos un carro, a la necesidad de comer para el día de hoy. Son diferentes tipos de necesidades. Eh, Primero necesitamos llenar las necesidades más básicas que
que pueden ser la comida, el techo, el calzado. Esas son necesidades básicas que necesitamos para vivir, para subsistir, para eh, avanzar en la vida. Hay necesidades que nos hemos creado. Necesitamos una computadora, necesitamos, perdón, necesitamos un teléfono de última generación, necesitamos poner una piscina en mi casa. Esas son otro tipo de necesidades, son necesidades pasajeras, necesidades que nos creamos. Y de alguna forma, Santiago no tiene bien definidas eh, las necesidades afectivas o lo que nos puede dar una familia y lo que nos puede dar un extraño, o lo que nos puede dar un conocido o un amigo. Porque nos presten 5 minutos de atención no significa que van a estar ahí para nosotros siempre. Lo que significa es que son amistades o conocidos pasajeros, pero la familia siempre va a estar con nosotros. Por el otro lado, lo que me dice esta runa también es que sí existen las familias que pueden drenar nuestra energía, pueden no aceptarnos y convertirse en una carga tal vez. Vamos a suponer que toda nuestra familia está en una mochila y nosotros decidimos cargarla y llevarla para todos lados y jamás soltarla. Es una mochila muy pesada, la cual nos va desgastando tanto física, mental y emocionalmente. Y puede ser que dependa nuestra familia de nosotros y nosotros tomemos la decisión de cargar con esa responsabilidad, o tomemos la decisión de fluir y de aportar hasta donde nosotros podamos. Esos límites son una línea muy, muy delgada y nosotros creamos esos límites. Es establecer en dónde empieza mi familia y en dónde termina mi familia, en dónde empiezo yo y dónde termino yo, en dónde empieza mi familia y comienzo yo, en qué momento soy un ser individual y en qué momento soy parte de mi familia. Puedo pertenecer a mi familia y ser un ser individual y diferente. Claro que sí. Todos somos diferentes y todos somos parte de la familia. La familia siempre va a estar ahí. Pero aquí la cuestión es entender, primero, que existen familias que aman a sus integrantes, perdón, sin importar las decisiones y los errores que puedan tomar sus hijos o sus miembros. A pesar de tener ideas contrarias, a pesar de tomar decisiones las cuales la familia no considera idóneas o correctas, a pesar de todo esto, apoyan a sus hijos, se apoyan entre ellos. Puede ser que haya este periodo de enojo, pero al final de cuentas entienden que todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos podemos aprender de estos errores. Y a pesar de esos errores, si las decisiones que tomamos al final nos llevan a ser felices, la familia va a estar de acuerdo con eso porque nos ama
y lo que quiere es nuestra felicidad. Pero también existen familias que, que realmente no buscan el bienestar unos de otros, existen envidias, quieren que a sus miembros les vaya mal. eh, en el mundo existen diferentes personas, eh, diferentes pensamientos, y sí, existen personas que eh, debido a diferentes situaciones que han vivido a lo largo de su historia, llegan a un punto en el que tienen problemas muy fuertes psicológicos y pueden estar desconectados con ellos mismos y con el mundo, y entonces sí pueden existir familias que incluso se odien o busquen que les vaya mal a sus miembros, que les vaya mal a sus padres o a sus hijos, eh, que abandonen a su familia, que no las vuelvan a ver, etcétera. Entonces, mm, primero debemos de ver, primero Santiago debe de ver en dónde está parado, eh, si realmente su familia no lo apoya o lo abandonaría, o solo es imaginación de él, solo son pensamientos que él tiene, em, y en el fondo él sabe que lo van a apoyar independientemente de la decisión que tome. Pero también Santiago debe de entender la diferencia entre el apoyo que le brinda una familia, el amor que le brinda una familia y el apoyo que le brindan compañeros o extraños. Puede conocer en la vida personas que puede llegar a considerar familia, pero ese aprendizaje es a través de los años. Eh, Aprendemos a confiar en las demás personas, aprendemos hasta dónde confiar en las personas, y aprendemos a conocer personas en las cuales podemos confiar realmente. Y esto se aprende cometiendo errores, confiando en personas que no deberíamos. eh, no hay forma de aprender sin antes haber cometido errores. Entonces, em, es una situación muy compleja que en la que podemos ver dos partes, no solo nosotros y la familia, o no solo la familia y nosotros. Eh, Somos integrantes todos de esta unidad, pero al mismo tiempo somos diferentes y podemos ser diferentes y somos individuales. Eh, en este caso, Santiago, eh, a final de cuentas, creo que en el fondo sabe que su familia lo va a apoyar mientras él sea feliz. No importa que vaya en contra de las ideas de la familia. Mm, la familia a final de cuentas lo quiere y lo ama y lo va a apoyar. Pero también debe de entender que ese tipo de amor y ese tipo de apoyo no lo va a encontrar en todas las personas. No lo va a encontrar en amigos, no lo va a encontrar en compañeros de trabajo, en maestros o en parejas. Cabe la posibilidad de que eso pase, pero no siempre es así. Mm, Tiene que ver la diferencia entre el amor y el apoyo de una familia y entre el amor y el apoyo de personas externas a su familia. Y entonces tiene que conocerse a sí mismo también, tiene que pensar por sí mismo, entender que es diferente y entender que las demás personas son diferentes y que su familia es diferente, y eventualmente entender que al final, independientemente de que mi familia me apoye o no, eh, soy un ser individual que necesita y que quiere y que debe
buscar su felicidad a través de lo que él desea y de lo que él quiere. Los límites son a veces muy claros, a veces muy tenues, pero lo principal es entender que a pesar de pertenecer a esta familia, somos diferentes y somos seres individuales y debemos de buscar nuestra felicidad. Y por el otro lado también entender que el apoyo que te da una familia en la mayoría de los casos no te la van a dar los amigos o tu pareja o tus compañeros de trabajo, em, tus compañeros de estudio. Puede llegar a pasar, pero es algo complicado y también debemos de entender esa diferencia. Santiago debe de entender esa diferencia y creo que a Santiago le ha llegado un momento em, de crisis en donde em, cree que no pertenece a esta familia, pero debe de entender que es un ser individual y que eventualmente eh, tiene que encontrar su propio camino y en algún punto él va a formar una nueva familia y va a entender de alguna forma ciertas actitudes y ciertas decisiones de sus padres y de su familia y se va a convertir en un ciclo em, de aprendizaje, tanto de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros conocidos, em, y de cada cosa vamos a aprender. Nos vamos a equivocar muy probablemente, pero debemos aprender a encontrarnos a nosotros mismos dentro de todos estos círculos y a valorar a nuestra familia de las demás personas. Eh, si de alguna forma te sirvió este video, te ayudó en algo, te agradecería que le dieras like y si crees que a alguna persona le pudiera servir, también te agradecería que le pudieras compartir. Muchas gracias.